buenas tardes. A nombre de la Academia Judicial, les damos una cordial bienvenida a quienes nos están acompañando en el día de hoy a través de la plataforma Zoom al seminario de actualización legislativa sobre la Ley 21.484 sobre responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas de pensiones de alimentos, próximamente entrar en vigencia el 20 de mayo que se aproxima. En la actividad del día de hoy queremos agradecer la presencia de la ministra de la Corte Suprema, Gloriana Shevchis, por su colaboración y iniciativa en lo que ha sido la organización de la actividad del día de hoy, quien nos dará unas palabras de bienvenida antes de comenzar este seminario y presentar a nuestros expositores y expositores que nos acompañan. Muchas gracias, ministra. Gracias, Matías. Muy buenas tardes. Qué grato es poder compartir una nueva actividad junto a la Academia Judicial, que nos conduce al conocimiento, a la reflexión y a la conversación respecto a una ley que procura responder de una manera efectiva a las necesidades de muchas familias de Chile. En el último tiempo han sido diversas las modificaciones legales que convergen en la observación de una interacción permanente de diversos derechos implícitos, conduciendo al ordenamiento jurídico no solo a promover una mayor efectivización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino también se ha visibilizado como una arista tan relevante como aquello el reconocer y establecer un mayor equilibrio en las políticas y acciones que procuran garantizar la igualdad de género. Cuestión que se refleja en el reconocimiento del principio de la corresponsabilidad parental, toda vez que si bien nace con motivo de fortalecer fundamentalmente el derecho de los hijos e hijas, respetando los compromisos adoptados por la adopción de Chile a la Convención sobre los Derechos del Niño, también es cierto que procura orientar, distribuir y armonizar las responsabilidades de los padres de una manera más equitativa y acorde a los tiempos en que vivimos, hecho que denota una evolución cultural paulatina, en términos de disminuir los sesgos existentes en relación a los roles, permitiendo mejorar la posición jurídica de los miembros de cada familia, así como también nos ha permitido darnos cuenta poco a poco de la humanización que se ha ido introduciendo en la legislación vigente a través de la crítica reflexión que nace como consecuencia del sufrimiento de tantos. Es así que poco a poco esta sensibilización de las normas ha ido generando una reflexión profunda en cuanto a la extensión de esta corresponsabilidad en el sentido de comprender que no concierne exclusivamente a las familias que se van formando a través del tiempo, sino que compete a la sociedad en su totalidad. Es decir, permea en empresas y organizaciones, pues para poder hacer efectivo el espíritu de la legislación se ha requerido intervenir, o más bien impactar y modificar el funcionamiento interno de diversas entidades, tales como bancos, administradores de fondos de pensiones, aseguradoras, cooperativas, entre otros organismos financieros y estatales, emplazándonos a visibilizar la necesidad que ocurre al interior de las familias y contribuir en el asentamiento de esta nueva cultura que responde no solo a un cambio de paradigma, sino también obedece al ánimo de la Constitución Política de la República al postular a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, toda vez que en dicho reconocimiento se avisora el propósito esencial de hacernos partícipe a todos del cuidado y preservación de ese núcleo, el que, por cierto, nos hace reflexionar sobre aquello que no hemos sido capaces de ver a tiempo, pues si bien la norma existe hace décadas, la coherencia de nuestra madurez social pareciera no haber sido consecuente con ella. Por lo opuesto, es posible constatar que la dictación de la Ley 21.484 ha significado un avance, por cierto, no exento de retos y observaciones que nos exhortan a dialogar, consensuar y desplegar toda nuestra inteligencia para dar efectividad a lo que se pretende. En esta oportunidad, la obtención del pago efectivo de las deudas alimenticias. Por lo pronto, los invito a perseverar con esperanza, apertura y creatividad en la materialización que nos impone esta nueva ley, para sentirnos parte coadyuvante de un cambio
que permita atenuar un problema social y cultural asentado en nuestro país, permitiendo dar tranquilidad y justicia a las madres y o padres que tienen el cuidado personal de sus hijos, de contar con la manutención mensual necesaria para que puedan vivir percibiendo la dignidad y el respeto de sus derechos, y ese aprendizaje pueda ser interiorizado por las generaciones venideras. Por último, agradezco sus presencias en esta actividad, la cual espero sea muy provechosa para todos los presentes. Muchas gracias. Gracias, ministra, por sus palabras de lo que va a ser la actividad del día de hoy. Antes de presentar a nuestras expositoras y expositores, quiero comentarles que este seminario está estructurado en dos partes. Una primera parte con las ponencias y luego con una segunda parte en la cual los asistentes podrán formular sus preguntas a viva voz a los expositores y expositoras levantando la mano, y ahí les daremos la palabra y poder abrir sus micrófonos. Luego les he explicado la estructura de este seminario. Quiero presentar a quienes nos acompañan en las ponencias: don Fabricio Sánchez, quien es abogado por la Universidad de Chile, abogado del área jurídica de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema. También nos acompaña doña Verónica Bimasal, quien es abogada por la Universidad de Valparaíso, jueza del Juzgado de Familia de Osorno y secretaria de acta de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas. Y también nos acompaña don José Antonio Gaspar, abogado por la Pontificia Universidad Católica, máster LLM por la Universidad de Columbia, director general jurídico de la Comisión para el Mercado Financiero, a cargo del proceso de implementación de la Ley 21.484, y también es docente de la Pontificia Universidad Católica. Luego al presentado, y quiero hacer un agradecimiento público a la magistrada, a José Antonio y a Fabricio, por la colaboración que nos han prestado en la organización de la actividad del día de hoy. Dará inicio a esta actividad don Fabricio Sánchez, en el cual dará un contexto de la ley que nos convoca y abordará ciertas modificaciones sustantivas de esta ley. Buenas tardes, Fabricio, y muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Buenas tardes a todos y todas y los asistentes. Proyectaré, les pido por favor que me avisen si es que se ve correctamente. Un segundo. Hay veces que demora un poquitito en cargarse, así que no hay problema. Ahí está. Sí, ahí sí, ¿Sí? está cargando. Estupendo. ¿Se mueve? Sí, se mueve, está bien. Perfecto, mira, muchas gracias. Bueno, como ya saben, este seminario trata sobre la ley 21.484, denominada de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos. En esta primera sección, la finalidad es otorgar la introducción a la ley, otorgar el contexto normativo y reseñar, por supuesto, las determinadas modificaciones que esta ley introdujo en nuestra legislación, con el objeto de otorgar el contexto para las exposiciones siguientes, que ya tratan temas más específicos como son los procedimientos de cobro especial extraordinario y los instrumentos de inversión sobre los cuales se pueden salir a buscar para poder pagar las deudas de alimentos. Y por ello, dado que otras ponencias van a tratar esos temas específicos, en esta presentación, si bien se hace mención a estos temas, no se desarrollan latamente. Y bueno, y también otro aspecto que hay que tener en consideración es que la ley 20.484 modificó 3 cuerpos normativos: la ley 14.908 sobre pago de pensiones alimenticias y abandono de familia, el Código Civil, y la ley 20.593 sobre disculpen, el registro de prófugos de la justicia. Dado que las modificaciones que se introdujeron en esta última ley son meramente adecuatorias, tampoco el tema se va a tratar en detalle. Y bueno, en esta presentación se divide en 3 secciones. La primera sobre aspectos generales de la ley, la publicación, su entrada en vigencia y una reseña de su texto legislativa. Luego una reseña de las modificaciones, las principales modificaciones, y luego un análisis de las modificaciones, excluyendo por supuesto los temas que ya mencioné. Bueno, la ley 20.484 tuvo su origen en 2 boletines, los boletines 14.926 y 14.946, ambos rayados 07. Fue publicada el año pasado, el 7 de septiembre del 2022, y como ya les mencioné, modifica estos 3 cuerpos normativos.
En las disposiciones transitorias se dispuso que la ley entrará en vigencia 6 meses luego de la completa entrada en vigencia de la ley 20.389, que fue la ley que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Haciendo una combinación de las reglas de entrada en vigencia de ambas leyes, se puede concluir que la 20.484 entrará a regir el 20 de mayo de este año, o sea, en 10 días más. Ahora, un poco sobre los fundamentos los datos que se expusieron durante la tramitación legislativa. La moción que dio lugar al boletín 14.926 dio cuenta de la importancia del cumplimiento de la obligación de pago de alimentos. También se señaló que el derecho a los alimentos es un derecho humano. Se manifestó la necesidad de perfeccionar los mecanismos de apremio que teníamos, y se propuso en concreto permitir la retención de fondos previsionales, los fondos que están en la cuenta individual de capitalización de cotizaciones obligatorias. Sí, como veremos, fue una idea que finalmente terminó completándose a través del procedimiento de cobro extraordinario. Por su parte, el boletín 14.946, ambos boletines fueron refundidos durante su tramitación, dio cuenta de la violencia económica que afecta masivamente a mujeres, una idea que ya en parte se había discutido durante la tramitación de la ley 21.389. La insuficiencia de los procedimientos y mecanismos tradicionales de cobro, otra idea que también estaba en la ley del registro. El derecho al acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes y de los principales demandantes, que son las mujeres. Y en mérito de todas estas consideraciones, se propuso que previa investigación del tribunal, idea que también culminó en una norma, que el cobro se pueda salir para efectuar el cobro, se puede salir a buscar cuentas bancarias, instrumentos de inversión y en manera subsidiaria ir a los fondos de la cuenta de capitalización individual. En cuanto a las modificaciones, la mayoría van a ser analizadas en detalle en la última parte de la ponencia. Acá son las quiero nombrar. Bueno, el primer grupo de modificaciones que se hizo a la ley 14.908, que también creo que es necesario recordar que si uno se mete a Ley Chile, por supuesto la ley tiene su propia página, pero en realidad actualmente la ley se encuentra inserta en el DFL 1 del año 2000, que es el DFL que tiene el Código Civil y otras leyes relacionadas con civil y familia. Bueno, la primera modificación consiste en que el tribunal debe declarar inadmisible la demanda de rebajo cese de pensión en caso que el demandante se encuentre inscrito en el registro. Eso está, para ello se modificó el artículo 1 de la ley. La segunda modificación consiste en que no se pueden perseguir alimentos en contra de los abuelos si es que su única fuente de ingreso es una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia. También se estableció un requisito adicional a la fundamentación de las resoluciones que fijan pensiones, consistente en que se deberá establecer la distribución y tasación económica del trabajo de cuidados para la sobrevivencia del alimentario. Bueno, la modificación consiste en establecer el deber del tribunal, no una simple facultad que uno puede ejercer, un deber del tribunal de ordenar al deudor que garantice el cumplimiento de su obligación alimenticia mediante la constitución de una garantía, que puede ser una prenda, hipoteca u otra forma de caución. También, por supuesto, la estrella, el tema estrella del seminario, se crearon procedimientos especiales de cobro que permiten, bajo ciertos supuestos, perseguir fondos que están en cuentas bancarias o ir a buscar al mercado instrumentos financieros o de inversión para liquidar y luego pagar la deuda. Y en caso de que no se encuentren fondos o que los recursos sean insuficientes, existe un procedimiento que permite utilizar los fondos de la cuenta de capitalización para pagar la deuda. También se amplía el ámbito de la suspensión de la prescripción. Este tema no lo voy a tratar en la siguiente sección porque es más bien pequeño. Lo relevante aquí es que la ley 21.389 agregó un artículo 19 bis para regular expresamente la prescripción, y una regla de prescripción de la acción ordinaria, la ejecutiva de cobro de pensiones. Y la ley 21.389 estableció que la prescripción se suspendía. Bueno, la ley habla de que no correrá, ¿cierto?
hasta que el alimentario cumpla 18 años. Y la ley 21.484 otorgó 3 años más, hasta que cumpla 21. En cuanto a las modificaciones del Código Civil, son solo 2, pero son importantes, son relevantes. Una es el artículo 323, para establecer que los alimentos deberán habilitar al alimentario, o sea, disculpen, que es alimentario, para subsistir adecuadamente, en lugar de la antigua fórmula, o sea, la fórmula actual, que consiste en que los alimentos deben habilitar al alimentario para subsistir de acuerdo a, modestamente de acuerdo a su posición social. Y se agregan como elementos del análisis que tiene que hacer el tribunal, también por supuesto pueden ser considerados elementos de la fundamentación, que se debe resguardar el interés superior del niño, la autonomía progresiva y el desarrollo integral. También se modifica el artículo 324 para privar del derecho a alimento a padre o madre que no haya pagado la pensión de alimentos judicialmente decretada o cuando la afiliación haya debido ser establecida por medio de sentencia judicial contra su oposición. Y bueno, y por último, lo que ya les mencioné, la ley adecua la ley que crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia. ¿Y qué ocurrió? Que la ley 20.389 modificó el artículo 14 de la ley 14.908. Y bajo ciertos supuestos, que básicamente que se haya decretado una pensión, que el alimentante no haya pagado, que se le haya premiado, con un arresto nocturno que no sea habido, y luego de una serie de trámites de búsqueda, finalmente no se puede encontrar, se puede inscribir en el Registro Nacional de Prófugo y tiene ciertas consecuencias, que en algunos casos se asemejan a las consecuencias de estar inscrito en el registro de deudores. Pero la ley 20.389 no adecuó la ley del registro de prófugos. Entonces, vino la ley 20.484 y realizó esa adecuación, modificando ciertos artículos para agregar, para que se entendiera, ¿cierto?, que las normas que estaban en esta ley también se aplicaban a las reglas de los deudores de pensiones del núcleo. Y ahora, en esta tercera sección sí me voy a detener en las modificaciones, y principalmente para enlazar las normas de esta ley con otras normas que están en el ordenamiento que regula los alimentos, y también para relevar ciertos problemas o desafíos o nudos críticos que la judicatura podría encontrar al momento de aplicar esta nueva normativa. Y bueno, la primera modificación, la inadmisibilidad de la demanda de rebajo cese de alimentos. Como ya señalé, se establece el deber del tribunal de no declarar admisible una demanda de rebajo cese si es que el demandante está inscrito en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Bueno, acá cabe recordar, esto ya es conocido, ¿cierto? Ya se ha tratado varias veces, que la ley 21.389 creó un nuevo sistema de cumplimiento de pensiones, cuyos pilares esenciales son la liquidación mensual y de oficio por un lado, y el registro de deudores por otro. Y todos sabemos a esta altura ya que estar inscrito en el registro genera un sinnúmero de consecuencias para la vida social del deudor. Y esta es una consecuencia. Acá, solo para recapitular, para que proceda la inscripción en el registro, debe existir una sentencia que haya declarado la obligación de pagar alimentos, sean provisorios o definitivos, que la sentencia causa ejecutoria, y que se adeuden, total o parcialmente, 3 mensualidades o cuotas consecutivas, o 5 discontinuas. Cumplidos estos requisitos, después de todo el procedimiento que está en la ley 14.908, se procede a la inscripción. Y aquí, bueno, la primera situación a considerar es que, a diferencia de otras instancias de regulación que están en la ley, en que la ley expresamente señala, ante tal situación, X entidad o X persona debe consultar el registro, acá la regla es, el tribunal declarará inadmisible si es que el demandante está inscrito. Bueno, pero acá obviamente está en la etapa de inadmisibilidad propiamente ni siquiera hay juicio, ¿cierto? No tenemos a una contraparte, es el tribunal, es el demandante. No tenemos a nadie que se pueda oponer a la declaración de admisibilidad de la demanda, sin perjuicio, por supuesto, del
de las actuaciones procesales posteriores que se pueden realizar una vez que ya esté notificado el demandado o la demandada. Entonces, todo pareciera indicar que en este caso es una de las hipótesis en que el tribunal de familia puede acceder al registro, consultarlo, y en caso de que ante la presentación de esta demanda encuentra que el demandante está inscrito, puede declarar inadmisible la demanda. Y bueno, aquí también es importante recordar que el registro es de acceso restringido. Solo algunas personas pueden acceder. Y el numeral tercero del artículo 20 de la 14.908 señala expresamente que los tribunales de familia son unas de las entidades que pueden consultar. Entonces, combinando estas dos reglas, más la situación procesal propia de esta etapa de admisibilidad, uno puede concluir que el tribunal debe consultar. Por supuesto, bueno, este es un muy buen momento para hacer una prevención, un disclaimer, ¿cierto? Acá en ningún caso la idea es intentar imponer una interpretación simplemente porque no se puede. Acá el tribunal de la causa, el juez de la causa es el encargado de determinar qué derechos se aplican, qué normas se aplican y cómo se aplican también, ¿cierto? Esto es solo un ejercicio intelectual sobre cómo podría funcionar la aplicación de la norma. Y bueno, ¿qué puede hacer el demandante en este caso? Y la ley establece, bueno, dado que la inscripción es la que genera la inadmisibilidad, puede provocar la cancelación de la inscripción mediante el pago íntegro de la deuda o la celebración del acuerdo de pago si es suficiente aprobado por el tribunal. Son las dos vías que la ley establece para poder salir del registro. Y la segunda está expresamente regulada en el artículo primero, que es la excepción a esta regla general de inadmisibilidad que introdujo la ley 21.484. Y que consiste en que el demandante puede presentar antecedentes calificados en concordancia con el inciso cuarto del artículo tercero de la ley 14.908. Este inciso hace referencia a la falta de medios del alimentante para pagar la pensión y se inserta dentro de la discusión de cuánto debe pagar, ¿cierto? Aquí quizás la referencia es un poco rara porque no calza exactamente con la situación que estamos viendo, ¿cierto? Quizás hubiese sido más fácil que el legislador dijera que se declarará admisible a menos que se presenten antecedentes calificados de que el demandante no puede pagar, ¿cierto? Pero bueno, se hizo referencia a este inciso, lo copio aquí para que vean que es un poco rara, ¿cierto? Señala, si el alimentante justificare ante el tribunal que carece de los medios para pagar el monto mínimo establecido en el inciso anterior, el juez podrá rebasarlo prudencialmente. Acá el monto mínimo se refiere al monto mínimo de las pensiones, que está en el artículo tercero, y cuando habla del inciso anterior, en realidad si uno ve el artículo de acuerdo al contexto, al parecer no es el inciso anterior, sino que está antes al inciso segundo. Quizás algún inciso tercero en algún momento no se adecuó a esta redacción. Bueno, la cosa es que aquí no pareciera tan claro que la excepción sea no poder pagar el monto mínimo, ¿cierto? Al parecer aquí los antecedentes calificados son la imposibilidad de pagar, pero nuevamente es un ejercicio de interpretación que deberán hacer los tribunales. La siguiente modificación que consiste en la limitación de responsabilidad de los abuelos. Aquí responsabilidad en términos generales, ¿cierto? Aquí es una exclusión de verse obligado a pagar alimentos. Bueno, actualmente el artículo 232 del Código Civil establece que la obligación de pagar alimentos al hijo que carece de bienes pasa por falta o insuficiencia de uno o ambos padres a sus abuelos. Y acá la ley 21.484 agregó una excepción a esta regla, consistente en que si la única, o sea, configuraba los requisitos para poder saltar de los papás al abuelo, o a la abuela, o en algunos casos a los abuelos del otro lado, la responsabilidad puede parar, ¿cierto? El abuelo puede no verse obligado al pago en caso que su única fuente de ingreso provenga de una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia. Acá algunas cosas importantes que tener en consideración. Acá la ley no distingue el origen o el sistema que dio origen a la pensión, si
si es una pensión que viene del decreto ley 3500 o del antiguo sistema, ¿cierto? Son las distintas cajas que habían que otorgaban pensiones. Respecto de la pensión de invalidez, tampoco se distingue si se trata de una invalidez común o una invalidez de origen laboral, si se trata de una invalidez parcial o una invalidez total. Lo único que importa es que existe esta pensión y que esta pensión sea el único ingreso del abuelo o de la abuela. Y eso genera una dificultad interpretativa, ¿cierto? Porque aquí se deberá, el tribunal deberá determinar la forma en que va a tener por acreditado el requisito de ingreso único, ¿cierto? El requisito de la pensión es relativamente fácil, se pueden emitir certificados, ¿cierto? Se pueden presentar los comprobantes de depósito, etc. Pero no tener otros ingresos es un hecho negativo, y todos sabemos las dificultades que genera este tipo de pruebas. Probablemente quizás todo termine solucionándose por vía de presunciones o simplemente por la vía de entender que acreditado que el abuelo o que la abuela tiene un ingreso de pensión, será de cargo del demandante acreditar que no es su única fuente, ¿cierto? Ahí, me imagino que la práctica generará distintas formas. Bueno, y por último, algo que es relativamente evidente, pero que es bueno decir, aquí esta obligación de pagar que puede pasar a los abuelos de una parte o de la otra parte o de ambas partes, de acuerdo a las circunstancias, acá todo pareciera indicar que la exclusión es personal, ¿cierto? Aquí estamos viendo la situación del abuelo o de la abuela en concreto. Si se cumplen los requisitos de pensión e ingreso único, esa abuelo o abuela quedará excluida, no el resto. Entonces, respecto al resto que tengan otro tipo de ingresos, sí se podrá perseguir el pago de la obligación. La tercera modificación consiste en este nuevo elemento de la sentencia, de la resolución que fijan elementos de analizar la distribución y tasación económica del trabajo de cuidados. Y acá nuevamente creo que es importante ir a la ley 21.389. El artículo 6º de la ley 14.908 regula el contenido de las resoluciones que fijan pensiones de alimentos. Este artículo fue modificado por la ley del registro de deudores para establecer nuevos elementos para poder adecuar la afiliación a este nuevo sistema de cumplimiento. Y se agregaron requisitos tales como que se debe disponer el pago mensual y anticipado, que el monto se encuentre expresado en UTM, el periodo de pago, la orden de apertura de la cuenta en la que se debe realizar el pago de la pensión, y acá es el punto importante, la especificación de las circunstancias consideradas para determinar la capacidad económica del alimentante y las necesidades del alimentario y la proporción de contribución al pago de los gastos extraordinarios. De acá, quizá no se entendió muy bien porque viene una parte más, pero acá lo importante es la especificación de las circunstancias. ¿Por qué? Porque la ley 21.484 agregó respecto de el análisis o el establecimiento o determinación de las circunstancias, que el tribunal se debe pronunciar respecto de la distribución y tasación económica del trabajo de cuidados para la sobrevivencia alimentaria, que es básicamente, aquí hay una parte que uno de los padres, el niño adolescente tiene determinadas necesidades, ¿cierto? Un monto que equivale al 100% de sus necesidades. Parte de esas necesidades se van a cubrir con los alimentos, pero otra parte, muchas veces bastante considerable, se termina supliendo a través de el cuidado, las acciones de cuidado que tienen los papás, ¿cierto? La mamá que se quede en la casa o el papá que se quede en la casa para cuidar al niño, ¿cierto? Personas que tienen determinados horarios para el resto del día estar con su hijo, ¿cierto? Que bajo otras circunstancias, quizás hubiese sido necesario que este niño se pusiera a cargo de otra persona hay que pagarle, y bueno, ese pago tiene que salir de algún lado y podría estar la pensión de alimentos. Y aquí quizás el mayor desafío que se puede vislumbrar es la búsqueda y determinación de los criterios mediante los cuales se va a concretar este análisis de la tasación de los cuidados, ya que la ley no otorga ningún parámetro. Entonces, ahí uno podría empezar a hacer ejercicios de, bueno, ¿cómo hago un análisis? ¿Lo hago en abstracto? ¿Lo hago en concreto? ¿Me tengo que fijar en
en los niveles de competencias laborales de los padres para determinar cuánto vale su tiempo. Ese tipo de análisis que van a tener que hacer los tribunales y que, por supuesto, la casuística va a generar escenarios bastante complejos. Entonces, algo que se debe tener en consideración. Bueno, especialmente porque aquí estamos hablando de la sentencia y la fundamentación de la sentencia. Y bueno, todos sabemos la importancia del acto procesal en el juicio. Ya, y un punto adicional. Aquí, en la ley 14.908, tenemos dos artículos que regulan las resoluciones que fijan o aprueban los alimentos. Tenemos el artículo 6º, que todo parece indicar que es el artículo que regula los requisitos de una sentencia del juicio, ¿cierto? La sentencia que fija los alimentos, sean provisorios o definitivos. Y por otro lado tenemos el artículo 11, que es el que establece los requisitos que se deben cumplir para que el tribunal apruebe una transacción o un acuerdo mediante cualquier forma autocompositiva, ¿cierto?, de alimentos. Y aquí la ley no se pronunció respecto de la aprobación de alimentos, entonces uno podría concluir que las transacciones o acuerdos, este requisito de la distribución y transacción económica de los trabajos no es necesario, pero por supuesto quizá un tribunal puede entender que el acuerdo de todas formas lo debe establecer, porque al final del día la especificación de las circunstancias del alimentante y el alimentario sirve después para facilitar el trabajo que se realiza en los juicios de rebajo-aumento. Que yo ya sé qué elementos se tuvieron en consideración al fijar la pensión, es mucho más fácil luego determinar si es que procede o no hacer un cambio. La cuarta modificación consiste en la garantía de cumplimiento. Como ya les adelanté, actualmente los tribunales tienen una potestad que pueden utilizar o no, que consiste en que el juez puede ordenar que el deudor garantice su obligación con una hipoteca o con una prenda, u otra forma de caución, ¿ya? Bueno, está en el artículo 10, y el inciso siguiente habla de una situación especial en que sí o sí se debe otorgar la garantía en caso de que el alimentante vaya a ausentarse del país. Pero tenemos esta regla general de podrá, ¿cierto? De acá la ley 21.484 cambia esta regla, y en vez de decir podrá, ahora va a decir deberá. Entonces, cada vez que el tribunal fija una pensión, debe obligar al deudor, al alimentante, a otorgar una caución. Y acá se genera un problema, ¿cierto? Bueno, si es que el alimentante tiene bienes suficientes, idóneos, adecuados, ¿cierto?, para poder cautelar su obligación, está todo súper bien, por supuesto, desde el punto de vista del alimentario. Quizá al alimentante le causa algún tipo de inconveniente, ¿cierto?, tener hipotecar su casa o prendar su auto. Y acá tenemos que tener en consideración que acá no estamos frente a un alimentante que haya incumplido todavía. Acá estamos recién en la etapa en que se determina que tiene que pagar. Y sin ningún otro elemento, la ley obliga a caucionar. Pero hay otra situación más compleja, que es la que se puede dar con los deudores que no tienen bienes, ¿cierto? Porque aquí la obligación es cauciones con bienes o cauciones con otros medios, ¿sí? Acá tenemos básicamente las cauciones reales, las cauciones personales, ¿cierto? Entonces uno se puede preguntar, bueno, si no tiene inmuebles, si no tiene bienes prendables, tiene que ir a buscar un fiador, un codeudor solidario, y acá ya la caución ya no depende solo del deudor, depende de un tercero. Y lo más probable es que ningún tercero, ¿cierto?, quiera garantizar esta obligación. Y ahí, bueno, eso dejará al tribunal en unas situaciones que tendrá que, me imagino, que tomar la decisión o de intentar generar algún tipo de medio para caucionar, algo un poco creativo, o aplicar a premios, ¿cierto? Y ninguna de las dos soluciones parecieran adecuadas, porque como les decía, acá la ley obliga, ¿cierto? Pero todo parece indicar que quizás debió haber habido un elemento más para establecer la necesidad de caucionar, quizás algún tipo de incumplimiento, quizás algún peligro, ¿cierto? Un peligro en mora de que no iba a pagar.
pero bueno, no es el caso y se podrían dar situaciones complejas. La quinta, acá ya nos salimos de la ley 14.908, pasamos al Código Civil, es la modificación al artículo 323. Y bueno, nuevamente, como ya les decía, acá nuestra fórmula actual consiste en que la finalidad de los alimentos es permitir al alimentario subsistir modestamente, de acuerdo a su posición social. Y ahora cambiamos a subsistir adecuadamente. Pero además se introducen otros elementos al artículo, que consiste en que el tribunal, o sea, bueno, obviamente el tribunal, ¿cierto?, va a tener que cerciorarse de que los alimentos resguarden el interés superior, la autonomía progresiva y el desarrollo integral del niño y adolescente. Y acá, bueno, acá no es propiamente un problema, ¿cierto? Pero es un poco raro que un artículo que trata sobre algo general, como es la finalidad de los alimentos, se refiera a titulares particulares, como son los niños y adolescentes, porque solo de la revisión del artículo 321, que tiene el listado de las personas que deben pagar alimentos, se puede concluir de que no todos los alimentarios son niños o niñas, ¿cierto? También pueden haber alimentarios adultos. Bueno, partiendo por un niño que cumple 18 años, ¿cierto? Los alimentos que le puede deber el marido a la mujer y viceversa, los alimentos que se adeudan a los padres, hermanos, etc. Y la redacción que vamos a tener una vez que entre en vigencia la ley 21.484 pareciera considerar solo a los niños. Entonces, una posible vía de interpretación sería considerar que la subsistencia adecuada es un requisito para todo tipo de pensiones, para todo tipo de titulares del derecho a alimentos, y que las frases siguientes, ¿cierto?, de recuerdo del interés superior, autonomía progresiva, etcétera, se aplicará únicamente para los niños y adolescentes, porque si es un adulto el que tiene el derecho a la pensión, no va a haber interés superior que recuerde. Pero aún así, aún hay una duda que persiste, que es el ejercicio que la magistratura tendrá que hacer, y bueno, los académicos también, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una subsistencia modesta y una subsistencia adecuada? ¿Se amplía el estándar? ¿Hay que pagar más alimentos que antes? ¿O es solo un cambio un cambio del fraseo del artículo, ¿cierto?, para adecuarlo a las nuevas visiones políticas o sociales de la obligación de pagar alimentos? Bueno, y por último también, respecto de estos nuevos elementos, otro desafío para la judicatura será determinar cuál es el rol que van a cumplir al momento de tomar la decisión, ¿cierto? Y cómo los voy a analizar también. Por ejemplo, en el caso de la autonomía progresiva, estoy pensando a futuro, estoy pensando en que los alimentos deben permitir la autonomía, de proteger la autonomía progresiva, o se refiere al momento actual respecto del niño concreto. Respecto de la autonomía que hoy tiene ese niño, si respecto de esta autonomía tengo que tomar una decisión, que un niño de la misma edad, con todo el resto igual de las necesidades, ¿cierto?, que tiene quizá menos autonomía, merece menos alimentos, merece más alimentos. Entonces, ese tipo de análisis se tendrá que realizar. Por último, la última modificación es relativamente simple, consiste en que actualmente tenemos una regla que permite privar a padre o madre del pago de alimentos, ¿cierto?, que el hijo les podría deber, en caso de que lo hayan abandonado en su infancia o cuando la filiación haya debido ser establecida mediante sentencia judicial contra su oposición. La modificación que trae la ley consiste en que ahora la redacción que tenemos ahora es de requisitos copulativos. Es abandono y además la determinación de la afiliación contra oposición. Y la nueva redacción permite que se pueda aplicar uno u otro motivo para que el padre o madre pierda alimentos. Y bueno, con eso concluyo la exposición. Les agradezco a todos mucho su tiempo y su atención. Muchas gracias, Fabricio.
Continuando con las exposiciones, le daremos la palabra a la magistrada Verónica Guimasal, quien expondrá sobre los aspectos procesales que modifica esta norma y asimismo nos abordará y expondrá sobre los desafíos que nos implica la aplicación de la implementación de esta ley. Buenas tardes, magistrada, y muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Agradecer primero a la Academia Judicial por la oportunidad de este análisis, estudio, primer acercamiento con la ley 21.484, que es una de las tantas que ha venido a modificar competencias, procedimientos a los tribunales con competencia en familia. De hecho, modifica la ley 14.908, que en su historia ya ha tenido más de 34 modificaciones. Como dijo Fabricio anteriormente, esta ley surge de la unión de dos proyectos, uno del Ejecutivo y uno de una moción parlamentaria de la senadora. Es importante tener a la vista los fundamentos y los objetivos planteados por cada uno de ellos, porque implica cómo vamos a tener que interpretar esta norma, ya que fue tramitada bastante rápido y hay varios elementos que no quedan del todo claros, y como decía Fabricio, va a haber que mucho desarrollo jurisprudencial para la completa aplicación. La moción parlamentaria establecía entre sus fundamentos, además de los que resaltó Fabricio, las cifras, que según las cifras del Ministerio de Mujer y Equidad de Género, un 46% de las madres no viven con los padres de sus hijos, solo un 35% de los padres contribuye a la manutención del hijo en común, y en cuanto a las demandas por alimentos, 9 de cada 10 son interpuestas por mujeres, concluyendo en esta moción que esta circunstancia configura violencia de género y violencia infantil. Estas son cifras que han llevado al Ejecutivo, tanto al actual gobierno como al anterior, con la Ley del Registro Nacional de Deudores, a llevar adelante proyectos, modificaciones, buscando establecer mecanismos que garanticen, como dice el objetivo de la moción del Ejecutivo, mecanismos eficientes, efectivos y expeditos para el cobro de deudas por pensiones de alimentos, garantizar de alguna manera un acceso efectivo a la justicia de niños, niñas y adolescentes. Es así como la ley 21.389 del Registro Nacional de Deudores, además del registro, introdujo una serie de modificaciones a nuestro procedimiento de alimentos, a la forma como nos planteamos y al foco que debemos tener en cuanto a la aplicación de las normas para establecer una pensión de alimentos. El foco puesto en el alimentario, en asegurar un enderezo y no el foco en el deudor. Una de las normas que introdujo fue la del artículo 12 bis, que estableció la cautelar, facultando a los jueces a decretar la cautelar, la retención de fondos que el alimentante tuviere en cuentas corrientes bancarias, instrumentos de inversión. Nos estableció en este momento solo una cautelar, sin establecer un mecanismo claro de pago, y ha habido diferentes formas de aplicar esta norma. Y es por esto que al inicio del actual gobierno, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género se propone modificar nuevamente la ley 14.908 para establecer fórmulas que hagan más efectivo el pago de deudas con fondos retenidos o con fondos que pudieran existir. Una primera norma que nos incorpora es la norma del 16, número 3. El actual artículo 16 señala que sin perjuicio de los demás apremios y sanciones previstos en la ley, existiendo una o más pensiones insolutas, el juez adoptará a petición de parte las siguientes medidas. Y en el número 3 indica que ordenará la retención de los fondos que el alimentante tenga en sus cuentas bancarias u otros instrumentos financieros o de inversión. Nos incorpora este nuevo artículo 3, pero a este artículo 3, para proceder a este apremio que podríamos llamar, le exige un requisito adicional, que es que se tuviera conocimiento de las cuentas bancarias o de instrumentos financieros o de inversión, y ahí, si no tuviéramos en nuestra causa conocimiento de la existencia de cuentas, instrumentos financieros, tenemos que aplicar uno de los nuevos procedimientos que analizaremos a continuación. Antes de seguir, Matías, ¿se ve bien? Porque algo me dicen que parece que no se ve bien. No, sí, se ve bien.
Y de no encontrar, tenemos que hacer uso de un procedimiento especial de investigación y cobro, que es del 19.4. Pero abocándonos al 16 número 3, de la sola lectura de este nuevo apremio, surgen varias dudas. Uno es qué vigencia le vamos a dar a la información que tengamos en el CIPSA, en nuestra causa, sobre la existencia de cuentas o instrumentos financieros. Conocemos la movilidad que tienen los dineros en estas cuentas. ¿Nos va a bastar que sea hace 3 meses, hace 6 meses o tiene que ser actual? Esta es una de las primeras dudas. Y luego una duda que existía pero que se resuelve posteriormente es cómo vamos a proceder al pago con estos fondos retenidos, porque además es muy similar a la retención por la medida cautelar del artículo 12 bis. Y es así como surgen los nuevos procedimientos de la ley, que son los promovidos. Uno, que es el contra los fondos financieros, los instrumentos de inversión por el Ejecutivo, y el otro, que es el procedimiento extraordinario para pagar con la cuenta de capitalización individual obligatoria que tenemos en las AFP, que es el promovido en las mociones parlamentarias. El objetivo es hacer efectivo el pago de las pensiones de alimentos y que sea oportuno. Tenemos el Registro Nacional de Deudores, pero este incluye mecanismos que implican deudas de más de 3 meses. Aquí, con el primer procedimiento que se regula, la idea es que al mes las pensiones se vayan pagando, que no se acumulen deudas. Es por eso que la primera norma es la del artículo 19.4, que establece que si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria en favor de las personas señaladas en los números 1, 2 y 3 del artículo 321 del Código Civil, estando la deuda de alimentos liquidada y verificado el supuesto del número 3 del artículo 16, vamos a analizar primero esta primera parte del inciso, que es la que nos establece los requisitos para iniciar este procedimiento especial de cobro. Estos requisitos son, primero, que exista una pensión definitiva o provisoria, que exista una deuda liquidada, que se cumplan los requisitos del artículo 16, número 3. El artículo 16 exige solicitud de parte, que haya una o más pensiones adeudadas, devengadas, y que no contemos en nuestra causa con antecedentes sobre las cuentas corrientes bancarias o instrumentos de inversión. Y además exige que para que opere el procedimiento especial de cobro debe existir un vínculo de parentesco entre el alimentario y el alimentante de cónyuge ascendiente o descendiente. Verificados estos requisitos, la ley nos establece iniciar un procedimiento de búsqueda activa de patrimonio. Y es aquí donde la ley nos establece una relación del Poder Judicial con una serie de instituciones con quienes actualmente no tenemos todas las interconexiones que la ley establece y que se está trabajando a través de la mesa que lidera su señoría, doña Gloriana Ceci, en poder avanzar en interconexiones que nos permitan tener toda la información y la oportunidad de la información que este procedimiento establece. Entre las distintas instituciones está la Superintendencia de Pensiones, las AFP. Nosotros tenemos un PREDIREP, pero este PREDIREP no es una interconexión, y la interconexión que tuvimos funcionó para el 10%, por ende ahora hay que desarrollar nuevas interconexiones. La Comisión para el Mercado Financiero, que más adelante nos van a exponer sobre los antecedentes, hay una interconexión, pero hay algunas limitaciones en cuanto a la información que tenemos o el tiempo y la validez de esa información. También se requieren con distintos bancos e instituciones donde pueden estar instrumentos de inversión, compañías de seguro, una serie de instituciones. Con el Servicio de Impuesto Interno y la Tesorería General de la República, donde sí tenemos una interconexión y se está trabajando en poder obtener mayor información con mayor detalle relacionado con esta norma.
y también con el Ministerio de Economía, porque existen instrumentos de inversión que no están controlados por la CMS, están en otro tipo de instituciones como son las cooperativas, también van a entrar aquí las sociedades anónimas y una serie de otras instituciones con las cuales nos vamos a tener que relacionar y que nos va a implicar capacitarnos y estudiar mucho respecto de estos instrumentos. La ley establece este procedimiento especial de cobro parte con una investigación del patrimonio activo. Yo tengo que tener una solicitud. Cumplidos los requisitos que establece la ley que vimos anteriormente, el juez debe dar por iniciada una investigación activa de patrimonio. Es muy importante esta resolución que da por iniciada una investigación activa del patrimonio, ya que desde esta resolución se cuentan varios plazos que indica la ley, que son plazos bastante acotados. Por ende, el tribunal verifica que se cumplen los requisitos y da por iniciada la investigación activa. La ley nos establece que este procedimiento es de carácter reservado. Es decir, las nomenclaturas que se están desarrollando están trabajando sobre la base de que se mantenga la reserva por los tiempos necesarios de esta activación. ¿Por qué? Porque la idea es poder hacer efectivas las herramientas y que no haya movilidad de los fondos que pudieran existir en las distintas instituciones. Con esta primera resolución nosotros debemos extraer por los sistemas interconectados, CMS, Servicios de Impuestos Internos, AFP. ¿Por qué? Porque en las AFP tenemos el ahorro previsional voluntario que entra en este procedimiento especial. Y otras instituciones que pudieran haber, el Ministerio de Economía, entre otras, debemos solicitarles a ellos por interconexión que nos informen en qué instituciones de las que ellos supervisan existen cuentas, existen instrumentos financieros. Extraída esta información en este plazo de 3 días, debemos aplicar, pinchar las nomenclaturas. Hago la observación aquí que en este mismo plazo debemos investigar en el CIPSA en los 3 días si existen otras u otros alimentarios que tengan pensiones de alimentos con deudas vigentes en otras causas respecto del mismo alimentante. Lo hago presente aquí por los plazos, más adelante voy a exponer sobre el procedimiento respecto de él. Requerida la información en estos 3 días, yo tengo un plazo de 5 días que se computa no desde que yo recibo la información de la CMS o del Servicio de Impuestos Internos, sino que se computa desde que doy por iniciada la investigación para requerir a la o las instituciones. Es decir, la CMS me dice que tiene en una determinada compañía de seguro, en Banco Estado, en Banco Santander y otros, yo tengo los 5 días para oficiar a cada una de estas instituciones y requerir la información. ¿Qué información? Tengo que pedir que me diga si hay o no hay fondos. Tengo que indicarle que debe cautelar los fondos si en algún instrumento tiene fondos. Junto con la orden de información, yo debo mandar la orden de cautela. ¿Por qué? Por lo mismo que dije anteriormente, para evitar que los fondos sean sacados y no podamos cumplir con el objetivo de la ley. Y además debo indicarle el monto de la deuda vigente. ¿Por qué? Porque la ley establece que el juez deberá decretar una medida cautelar de retención de los fondos del deudor en las cuentas bancarias y los instrumentos de inversión cuando aquellos sean habidos hasta un monto equivalente al total de la deuda actualmente existente. Por ende, yo a todas las instituciones informadas les requiero que me digan si existen o no existen fondos, cuántos fondos existen y que de existir retengan hasta el monto de la deuda. Los bancos o las diversas instituciones, incluso las AFP para las cuentas de ahorro voluntario, tienen un plazo de 10 días para darme su respuesta. En esta respuesta, los bancos van a tener que indicar los saldos de cada una de las cuentas o instrumentos.
los movimientos que éstas hayan tenido. Toda información que se considere relevante para el pago efectivo de la deuda de alimentos. Esto es importante porque más adelante la ley nos establece una prelación de con qué instrumento pagar, por ende esta información que nos pueden otorgar los bancos es relevante para el pago. El hecho de si cauteló o no cauteló fondos. ¿Cuántos fondos cauteló? La cuenta o el instrumento en el cual se hizo la cautela, en el cual se hizo efectiva la medida cautela. Todo esto debe venir en una respuesta del banco. Aquí hay que hacer presente que como yo voy a informar a todas las instituciones que me indicó, la CMF, la AFP, las compañías de seguro, voy a poder cautelar fondos en más de una cuenta. Por ende, podría tener cautelados más fondos de la deuda existente. En este caso, la ley establece que tiene que ser el deudor, el alimentante, quien requiera la liberación de los fondos una vez que la deuda esté completamente liquidada. No es de oficio la actuación de los tribunales en liberar fondos. ¿Por qué? Porque hay que tener atención, que tenemos que ver si existen otros alimentarios, hay obligaciones en torno al prorrateo, pero también porque tenemos la norma del artículo 12 bis que nos permite mantener una medida cautelar de retención de fondos si tenemos un alimentante que comúnmente no paga sus fondos. Entonces, eso es algo que no es un deberá liberar, sino que es un podrá a requerimiento del alimentante. Procedimiento de pago. Una vez que tengo finalizada esta investigación, que tengo información de alguna institución que habían fondos y que cauteló, el tribunal tiene un plazo de 3 días hábiles para decretar una orden de pago. Orden de pago que deberá contener el dato de la cuenta corriente bancaria o instrumento de inversión, ahorro voluntario u otro, contra el cual se hará el pago. En segundo lugar, el monto que se debe pagar. Si lo cautelado no alcanza a cubrir toda la deuda, se tiene que indicar el porcentaje de la deuda que se paga con dicho monto. Y debe indicar también la cuenta bancaria en la que debe hacerse el pago, es decir, del alimentario o su representante legal. Contra esta orden de pago, la ley establece que no procede recurso alguno, ni contra esta ni contra las otras órdenes de pago que regula esta ley 21.484 del cuáter y siguiente. Una vez dada la orden de pago, el banco tiene un plazo de 15 días hábiles. El banco, la compañía de seguro, las otras instituciones que puedan ser involucradas, 15 días hábiles para proceder al pago. Y se establece que si la institución no cumple en el plazo legal, será sancionado con las sanciones establecidas en el artículo 18 de la ley 14.908. Esto es hacerse solidariamente responsable del pago de la deuda. Hago presente que este mismo procedimiento de pago, la ley lo hace aplicable para los fondos que pudiéramos tener cautelados con las disposiciones del artículo 12 bis. Es decir, nos facilita los problemas de aplicación que hemos tenido retenidos fondos, que habría que iniciar una ejecución para pagar la deuda con estos fondos retenidos en cuentas corrientes bancarias de otros instrumentos de inversión, y nos dice, aplique esta misma forma de pago con los mismos plazos aquí establecidos. El segundo procedimiento que regula la ley es el procedimiento extraordinario de pago. Aquí ya, como el nombre lo señala, lo quiere distinguir claramente del procedimiento anterior. ¿Por qué? Porque este procedimiento ya entra a afectar las cotizaciones previsionales obligatorias de todos los afiliados y afiliadas a las AFP. El legislador tiene que entrar a compensar derechos porque está el derecho de alimentos que debe asegurar, lo que es un derecho considerado un derecho fundamental, entonces establecer mecanismos para asegurar su pago, pero también existe el derecho a la vejez digna, que también debe ser resguardado. Los fondos previsionales son inembargables, están protegidos constitucionalmente, y por ende hay que tomar las medidas adecuadas para que la afectación sea lo necesario para resguardar el otro derecho.
Por ende, este procedimiento extraordinario de pago tiene requisitos también especiales y distintos del procedimiento anterior, porque además se opera después de terminado el procedimiento especial. Primero, se establece que esa solicitud de parte, que deben existir 3 o más pensiones continuas o discontinuas adeudadas. Aquí hago presente que en el artículo segundo transitorio nos establece desde cuándo se consideran las pensiones adeudadas para activar este procedimiento extraordinario de pago. Y son las que se devenguen a contar de la entrada en vigencia de esta ley, es decir, después del 20 de mayo. Todas las que se devenguen después del 20 de mayo. Por ende, no vamos a tener causas que corresponda activar un procedimiento extraordinario de pago antes del mes de agosto de este año. Por ende, es más importante activar los mecanismos de interconexión para el procedimiento especial, pero también se están desarrollando paralelamente los del procedimiento extraordinario de pago. Y además nos exige que debe estar agotado el procedimiento especial. Es decir, tengo que haber buscado en todas las instituciones que correspondan si existen o no existen fondos, y si no existen o si los fondos son insuficientes, recién ahí puedo activar el procedimiento extraordinario de pago. Este procedimiento implica una solicitud. El tribunal tiene 3 días hábiles para verificar si se cumplieron los requisitos que antes señalamos, y dentro de estos 3 días también extraer de los mecanismos que tenemos cuál es la AFP en la cual se encuentra afiliado el deudor de pensiones de alimentos, requerir a esa AFP el monto de los fondos que se encuentran acumulados, pero además comunicarle que se prohíbe desde esa fecha, desde la notificación de este requerimiento, al alimentante moroso poder cambiarse de AFP. La idea es esa, evitar que empiecen a moverse de AFP para evitar que les saquen los fondos. La ley también nos establece que en estos mismos 3 días hábiles debemos dar la orden de pago. Es decir, tenemos que extraer en qué AFP se encuentra la persona, el deudor. Requerir a esa AFP, la idea es que sea por interconexión, así que la respuesta debería ser lo más inmediata posible. ¿Cuántos fondos tiene? Prohibirle el cambio. Y tengo que hacer una orden de pago. Orden de pago que deberá contener la cuenta de capitalización individual, el monto de la deuda y el porcentaje de la deuda que se va a pagar con los fondos acumulados. Por eso necesito que la AFP me responda antes, porque tengo que hacer el cálculo de, si no son suficientes para cubrir toda la deuda, cuánto es lo que estoy pagando. Y además debe indicar la cuenta bancaria donde debe hacerse este pago. La AFP tiene 5 días hábiles para proceder al pago. También respecto de nuestra orden de pago, no procede recurso alguno. Si no cumple la AFP en este plazo, también la hace solidariamente responsable del pago de la deuda. Este pago, la ley en esta ocasión vino a aclarar algunos problemas que tuvimos con los retiros del 10%, porque nosotros sabemos que los fondos de la AFP no están expresados en pesos, sino que en cuotas, y establece que para la conversión a peso y para pagar, el valor cuota es el del valor del día que se notifica a la AFP esta orden de pago, y el pago lo tiene que hacer la AFP sin ningún descuento ni comisiones, y ese pago tampoco va a ser considerado renta para ningún efecto legal. Como estamos afectando fondos previsionales, las cuentas obligatorias, la ley tomó resguardo de qué es lo que se puede afectar, con cuánto del ahorro de una persona puedo pagar las pensiones de alimentos. Y nos establece que la edad de jubilación, si el alimentante está a menos de 15 años de la edad de jubilación del artículo 3º del decreto de ley con fuerza de ley 3500, puedo afectar hasta el 50% de sus ahorros. Si está a más de 15 y menos de 30, el 80%, a menos de 30, el 90%. Esto tiene que ver con también proteger la vejez digna. No puedo afectarle el total. Y esto también nos va a traer discusión y desarrollo jurisprudencial en torno a
¿Cuántas veces vamos a poder activar este procedimiento extraordinario de cobro? Conviene siempre hacerlo, porque si estamos protegiendo que no se afecte más del 90, hasta el 90%, perdón, en el caso de más de 30 años, ¿puedo al mes siguiente volver a cobrar en esos fondos? Es algo que la ley no quedó claro, pero habría que dar una interpretación acorde con los derechos protegidos también aquí. El tema que dejé pendiente anterior. En ambos procedimientos de cobro, tanto el especial como el extraordinario, se establece que en este plazo de 3 días del inicio del procedimiento debo, tribunal, investigar si existen otros alimentarios o alimentarios que tuvieran deudas vigentes respecto del mismo alimento. Y en este caso, la ley establece que tengo que conocer conjuntamente los procedimientos de pago. Es decir, un solo tribunal debe conocer de estos procedimientos. Establece que el tribunal competente para conocer del prorrateo es el tribunal con la causa vigente más antigua. Esto tampoco es claro. Habla de causa. Tenemos que entender que sea una causa con pensión de alimentos. Vigente, es decir, que se esté moviendo con liquidaciones. No especifico si es una causa de cumplimiento o es una causa C, la causa ordinaria de alimentos. Más antigua en torno a cuando se fijó la pensión de alimentos, pero se demoró en abrir una causa de cumplimiento y por la causa de cumplimiento es más nueva. Eso va a ser algo que vamos a tener que discutir, pero también es algo en que tenemos que entrar a llegar a acuerdos para poder homologar procedimientos. Este tribunal, con la causa vigente más antigua, es el que le corresponde conocer la existencia de todas las deudas, determinar cuántos son los montos que tengo retenidos, ya sea en el procedimiento especial, o cuánto es el monto de la cuenta de cotización obligatoria, y repartir en proporción a las deudas de cada una de las causas. El único elemento que estableció, ¿por qué? Porque el tribunal competente puede ser incluso aquel que no haya decretado una cautela, porque no le exige que haya sido el que decrete la cautela. Entonces dice, para aquellos alimentarios o alimentarias que no hayan presentado la solicitud, no activaron este procedimiento de cobro ni las cautelas, se le requiere que a lo menos tengan una mensualidad a deuda, ¿ya? Porque podría no tener las 3, pero igual le vamos a poder pagar si al menos tiene una con el procedimiento extraordinario. La ley aquí establece un plazo final. Para todo el procedimiento de prorrateo, el pago debe hacerse a los 25 días de iniciada la investigación, es decir, de que el tribunal decreta en el caso del procedimiento especial por iniciada la investigación del patrimonio activo. Bueno, una ley que va a entrar en vigencia el 20 de mayo, nos impone grandes desafíos, no solo al Poder Judicial, sino a diversas instituciones con las que tenemos que interconectar, con las que tenemos que relacionarnos. Hay temas en que la ley no nos da respuesta, va a tener desarrollo, interpretación jurisprudencial, van a haber diversas interpretaciones. Lo importante es que tenemos que avanzar en la homologación de nuestros procedimientos, no de las decisiones, porque la decisión de fondo es independiente de cada uno de los jueces, pero para que puedan funcionar los procedimientos más o menos automatizados que se están intentando desarrollar, se requieren procedimientos más o menos homologados. Así que muchas gracias a la academia y quedamos disponibles para las consultas. Muchas gracias, magistrada. Antes de darle la palabra al siguiente expositor, quiero recordarles que las preguntas podrán formularlas luego terminadas todas las ponencias a viva voz y comentarles también que las presentaciones las iremos compartiendo una vez concluida la exposición. Quiero agradecer a José Antonio Gaspar por haber aceptado la invitación al día de hoy, quien expondrá a continuación y abordará diversos aspectos sobre los instrumentos financieros con los cuales trabajará la Comisión para el Mercado Financiero en relación al pago de pensiones. Muchas gracias, José Antonio, por haber aceptado esta invitación y por estar en la actividad del día de hoy. Gracias a ti, Matías, a la Academia Judicial y a todo el trabajo que lidera la ministra Chevesich. Básicamente como Comisión para el Mercado Financiero estamos muy agradecidos de la invitación, de la oportunidad de poder compartir con la Academia, con los distintos magistrados, por cuanto, como ya se describió anteriormente, estimados colegas,
la Comisión para el Mercado Financiero, así como otras agencias regulatorias del país, tienen un rol que cumplir de colaboración en la debida implementación y en el éxito de esta y otras leyes pertinentes al ámbito de familia. Por lo tanto, sinceramente, muy agradecido al respecto y para poder conversar y compartir un poco varios aspectos que son los que ya se adelantaron y otros que ustedes estimen de interés en la aplicación de esta ley y otras leyes. Entonces, proyectando pantalla, entiendo que ahí se ve. Modo presentación, si es posible. Si es que no la quiero cambiar a modo presentación porque Ya, quiero ok. un poco la presentación, don Matías. Vamos Ok, a intentar no hay hacer problema. algunas cosas. Bueno, un poco quería partir un poco por la Comisión para el Mercado Financiero, o sea, que creo que puede servir mucho de contexto de quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, cómo funcionamos a grandes medidas, que tratamos de explicarlo, resumirlo con este slide. O sea, la Comisión para el Mercado Financiero somos la agencia regulatoria, por un lado, sucesora de dos superintendencias previas, como eran la Superintendencia de Valores y Seguros, que se transformó el año 2018 en la comisión, y a mediados del año 2019 nos integramos con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Fue una decisión legislativa de hacer un cambio en la arquitectura de la supervisión de la agencia del servicio público descentralizado a cargo de la supervisión de muy concretamente la industria de la banca, la industria de los seguros y la industria del mercado de valores, a pasar a un modelo de una entidad única, unificada, y además con un cuerpo colegiado de jefatura, a diferencia del modelo tradicional de agencias regulatorias o superintendencias que normalmente eran autoridades unipersonales. Una serie de otros cambios, pero concretamente para los que les sonaban de repente, y nos llegan requerimientos de repente que llegan a la Superintendencia de Seguros, o a la Superintendencia de Valores, o a la Superintendencia de Bancos, y que correctamente Correos de Chile los manda cuando llegan todavía en papel, a la Comisión para el Mercado Financiero, que es definitivamente desde ya los años que les digo, ya vamos a cumplir 4 años ya integrados completamente entre las dos superintendencias, 5 años desde nuestra creación. Es la agencia regulatoria, como dice su nombre, para el mercado financiero. Y en ese sentido, aquí les describo con este gráfico un poco cuáles son nuestros objetivos, o sea, a qué nos dedicamos respecto de lo que corresponde a la supervisión del mercado financiero. O sea, nosotros tenemos 3 objetivos que se ven en la parte celeste de la bandita, que son básicamente cómo se comporta, cómo funcionan los agentes del mercado financiero, lo que nosotros vemos como un objetivo de conducta, que es básicamente cómo es la relación con el cliente financiero a nivel de cómo funcionan las distintas entidades del mercado financiero, que vamos a detallar un poco en el siguiente slide. Pero por otro lado, también eso combinado con un foco crucial para nosotros, que es el segundo foco de la parte celeste, que es la estabilidad. O sea, no es solamente que estén adecuadamente relacionados los partícipes, los bancos, las compañías de seguro o las entidades del mercado de valores con sus clientes, pero que también sean solventes. O sea, algo que para nosotros es crítico, muy crítico, es que los bancos se comporten, honren y no abusen, se comporten adecuadamente con sus clientes, pero al mismo tiempo también principalmente que los fondos que todos tenemos ahí en los bancos, o sea, todas nuestras cuentas corrientes, todas nuestras cuentas de ahorro, esos recursos estén y evitar situaciones como las que vivió el país el año 82 o como las que vivió este verano Estados Unidos con el Silicon Valley Bank, cosas así, que nuestra memoria no tenemos historia en Chile. Entonces, y toco madera de que no se repitan, es principalmente uno de nuestros principales objetivos la estabilidad del sistema. Y también en desarrollo, o sea, un tercer pilar, un tercer foco dentro de los objetivos que nos da el legislador expresamente como agencia regulatoria, cumpliendo el principio de legalidad establecido en la Constitución vigente, y todavía en los borradores que está viendo la Comisión Experta, mantiene claramente el principio de legalidad, y por lo tanto lo que dice nuestra ley expresamente es enfóquese en estos 3 objetivos, y un tercer objetivo que ahí les menciono, que es de desarrollo de mercado. ¿Y qué entendemos por desarrollo de mercado? Pues bien, que se generen productos
nuevos para ir profundizando las alternativas de ahorro, de inversión, de los distintos mecanismos que ocupamos todos los interesados, todos los chilenos en el mercado financiero para nuestros recursos. Una cosa que a lo mejor ya les suena es, por ejemplo, este año se publicó lo que se conoce como la ley FinTech, que es la utilización de tecnología dentro del mercado financiero, diciéndolo muy concretamente, que va a generar un mundo de nuevos productos, nuevos servicios, nuevas funcionalidades, y que ahí, por lo tanto, hay tanto que velar que se desarrollen para objeto que tengamos mayor variedad de productos y mayor beneficio para todos los participantes de la economía de nuestro país, pero también manteniendo, insisto, la estabilidad y manteniendo también de que haya una adecuada relación con los clientes que acudan a ese producto. ¿Y qué facultades nos da la ley? Que también aquí se las describimos ya en los cuadrados, en los rectángulos, aguas abajo que menciona esta casita. Básicamente regulamos, supervisamos y sancionamos. O sea, nosotros tenemos potestad de poder dictar normas en los casos en que la ley así lo dispone. Un ejemplo bien concreto, por ejemplo, que está en otra ley vinculada al ámbito de familia, es en el tema del registro de deudores de alimentos, donde para ciertos partícipes del mercado financiero que tengan que cumplir las obligaciones de consulta y registro del deudor de pensiones de alimentos, la ley de presupuesto nos estableció expresamente facultades, y entre otras algo que le interesaba mucho en la discusión legislativa, era prelegislativa sobre todo, era que estuviéramos nosotros la facultad de poder efectuar aclaraciones, poder efectuar respuestas normativas a elementos bastante importantes de el proceso que están viviendo los tribunales en la situación del cumplimiento adecuado de registradores de alimentos para entidades vinculadas al mercado financiero. Entonces regulamos, dictamos normas, siempre en concordancia de la ley, siempre en concordancia de los parámetros que lo establece el legislador. En segundo lugar, como ahí se señala, supervisamos, o sea, fiscalizamos, tenemos facultades como para ir verificando, sea porque recibimos información, o sea porque asistimos en terreno, remotamente con COVID o presencialmente ya con la mejora del estado ambiental en temas de post-pandemia, para ir viendo cómo se está cumpliendo la ley y las normas complementarias derechamente por nuestros fiscalizados, dentro de los cuales vamos a indicar los principales en lo que conocemos como nuestro perímetro conforme a las leyes. Y finalmente, y no menos importante, en aquellos casos cuando supervisamos, si bien verificamos si es que se está cumpliendo las leyes y podemos incluir correcciones o medidas, además de las medidas puntuales de corregir situaciones que estimemos de que se están desarrollando mal o que podrían perfeccionarse, es además imponer sanciones, principalmente multas, o incluso llegar a sanciones mucho más graves, como pueden ser impedir que un participante del mercado financiero siga participando en el mercado financiero, atendida la gravedad de las infracciones en las cuales haya incurrido, sin perjuicio que la llamo no se haya corregido. O sea, la supervisión, y eso la Corte Suprema lo ha ido zanjando y confirmando cada vez más, la compatibilidad, unas viejas historias, la compatibilidad entre la facultad de supervisión y la facultad sancionatoria, y sin perjuicio de eventuales, incluso en algunos casos más graves, medidas penales. Son nuestras principales herramientas: regular, supervisar y sancionar. Y además también, lo dejo ahí dentro de la casita, difundimos información. O sea, tenemos difusión de estadísticas, educación financiera y otros roles con los cuales ejercitamos nuestras potestades. Las entidades que fiscalizamos son aproximadamente 7.000, y sinceramente el legislador nos ha dado un variopinto de tipos de entidades fiscalizadas. Y no solamente en el ámbito de la banca, de los seguros y el mercado de valores, que debieran ser nuestros principales focos conforme a los ejes de las agencias regulatorias que sucedemos, sino que además un variopinto de entidades por tener alguna vinculación, algún elemento. De repente a lo mejor los que nos ubican nos pueden ubicar de repente por sanciones que cursamos a organizaciones deportivas profesionales, o sea, al fútbol, pero bueno, acatamos al legislador y es lo que, si el legislador lo estableció, tenemos que obedecerle. Todas estas facultades, y además agrego, además sujetas a revisión judicial. O sea, en caso de que una norma o una medida de supervisión o una sanción no cumpla, no se ajuste a derecho principalmente, los afectados pueden perfectamente interponer reclamación de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones,
y ahí la Corte tendrá facultad de poder revisar, modificar o dejar sin efecto la medida y eventualmente sujeta a apelación ante la Corte Suprema. Por eso hemos visto varias cosas que se han ido zanjando y creando jurisprudencia en el ámbito de nuestra facultad de competencia. Como les decía, el perímetro de cuáles son nuestros fiscalizados es bastante amplio. Y en ese sentido, lo que nos hemos ido enfocando para apuntando a los objetivos de la ley 21.484 para centrarnos es, y un poco en las conversaciones que hemos ido teniendo en las mesas de trabajo de la implementación de esta ley, es tratar de pensar cuáles son las instituciones fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero en las cuales pueden ser de interés para ustedes en virtud de los objetivos que muy bien ya describió Fabricio y Verónica, que establece la ley 21.484. Y aquí señalo una pequeña lista que voy a repasar y como bien dijo Matías, muy atento a las preguntas, consultas posteriores que vayan surgiendo, porque creo que aquí viene como el eje de cuál es la información o cuáles son los perímetros que pueden ser importantes, estimamos, para los tribunales de familia en la aplicación de esta ley. Primero, como ya se ha mencionado, y es el primero que viene por antonomasia, son los bancos. Es la banca. La banca, nosotros somos los supervisores de los bancos, y dentro de los bancos, la relación de eventuales deudores de pensiones de alimentos con la banca estimamos, principalmente para el interés de los tribunales de familia, es lo que conocemos nosotros técnicamente con la denominación de acreencias. Cuando ustedes escuchen de repente, y vamos a ver en la documentación misma que ustedes tienen acceso con la interconexión, cuando ustedes escuchen hablar de acreencias, técnicamente para nosotros es el acreedor es el titular de la cuenta corriente, el titular de la cuenta de ahorro, porque es acreedor del banco, le puede exigir su plata al banco. Entonces, por eso lo denominamos técnicamente nosotros con la denominación de acreencia, y pensando aquí en distintos productos mediante los cuales deudores de pensión de alimentos pueden tener fondos suyos en un banco. Los clásicos: la cuenta corriente, como ya se mencionó, cuentas vistas, cuentas de ahorro, sus distintos variables, y depósitos. Depósitos a plazo, depósito a la vista, son las figuras en distintos tipos de denominaciones, sea moneda nacional o moneda extranjera. Entonces, quizás la denominación de acreencias, apuntando en la banca, principalmente como a esos productos, son donde son los activos que podría ser de interés para ustedes respecto de un deudor de pensión de alimentos que señale que tiene activos, que tiene creencias en un banco. Después, otro fiscalizado que creemos que puede ser de interés para ustedes, sin prejuicio lo que muy bien señaló Verónica y Fabricio respecto de las cooperativas, es que hay algunas cooperativas, que son las cooperativas de ahorro y crédito, que tienen cierto patrimonio, que pasan a ser fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero. Son no más allá de 8 o 9, pero son con las más grandes. Vinculadas, como les dije en la denominación, que ahí se señala como segundo bullet, cooperativas de ahorro y crédito. La ley de cooperativas da mucha amplitud a los tipos de cooperativas, que por regla general, como bien señaló la magistrado Bimasal, son principalmente supervisadas por el Ministerio de Economía, por la División de Asociatividad, el antiguo Departamento de Cooperativas. Pero aquellas cooperativas de ahorro y crédito que, como les dije, superan cierto volumen de patrimonio, como ya prácticamente son casi un banco, digo muy casi un banco porque precisamente es la división que hay, pueden las personas tener acreencias también ahí. O sea, pueden tener, como les digo, cuenta de ahorro o pueden tener depósitos. Entonces, ese también es otro fiscalizado que estimamos de interés, donde deudores de pensiones de alimentos pueden tener recursos capturables mediante las herramientas que se han descrito en estas instituciones. Un tercer fiscalizado que puede ser también de interés es esta denominación que ahí les señalo de emisores de tarjetas de pago con provisión de fondos. ¿De qué estoy hablando ahí? ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, temas como Tempo, temas como ahora los que tienen la aplicación Muevo, perdonen por lo coloquial, pero la aplicación Muevo que ocupamos como para la bencinera, ahora les tiene que estar llegando un aviso de, oye, cámbiese a Copec Pay. Y Copec Pay para que ustedes metan plata ahí y puedan manejarla y hacer pago y hacer transferencias. Lo mismo con la Tempo, con estos canales digitales. Y que también ustedes pueden dejar depósitos de fondos ahí. Entonces,
Este es un nuevo mecanismo, nuevo agente dentro del mercado financiero donde pueden las personas dejar sus recursos, dejar sus ahorros, sea porque los quieran manejar en el corto plazo o sea porque los quieran manejar y dejarlos ahí por un mayor largo tiempo. Eso es lo que se conoce técnicamente como las cuentas con provisión de fondos. Entonces, por eso quizás espero haber sido claro con los ejemplos como esos que les estoy señalando, de acuerdo de activos, en definitiva, que es lo que estamos buscando con esta ley. Otro fiscalizado que creemos que es importante para ustedes son las compañías de seguro de vida. ¿Por qué las compañías de seguro de vida? Porque dentro del universo, dentro del abanico de las compañías de seguro, uno normalmente no son la regla general, el seguro de nuestro auto, el seguro de incendio o de robo de la casa, no son las cosas que creo que son pertinentes para la retención o la cautela de los tribunales frente a deudores de alimentos. Pero sí, hay otro seguro muy particular que es una forma de pensión que existe actualmente en nuestro sistema de pensiones, que es la renta vitalicia, que técnicamente es un seguro. Y la renta vitalicia consiste en la posibilidad que tiene, siguiendo el sistema de pensiones vigente actualmente, que al momento de jubilar uno puede optar por los retiros programados manteniendo la plata en la AFP, que es la herramienta que ya mencionaron los antecesores Fabricio, los expositores anteriores, o optar por entregar todo mi fondo de capitalización previsional y recursos adicionales de APB que tenga o cuenta 2, etcétera, y a cambio contratar con una compañía de seguro una renta vitalicia, que me paguen por todo mi periodo de jubilado una suma mensual de dinero en UF, una renta vitalicia que es un seguro. Información que la manejan las compañías de seguro de vida. En este tema de las rentas vitalicias, por ejemplo, yo creo que ustedes lo conocieron, estimados colegas, para efectos del tercer retiro. El tercer retiro, el primer retiro fue solamente contra los fondos de pensiones. El segundo retiro también, pero el tercer retiro incluyó la modalidad que el Parlamento se acordó de que no solamente existía el sistema de jubilación mediante fondos en AFP, para no solamente capturar los fondos de pensiones que estuvieran no jubilados, sino que también los de retiro programado, sino que además existía para los jubilados la modalidad de que tuvieran sus recursos en renta vitalicia y poder captar deudores, poder captar la posibilidad del anticipo, que se conoció de esa manera técnicamente en el caso de las rentas vitalicias, poder retirarlo ahí, y también en el caso de las pensiones de alimentos, poder optar a tratar de hacer las retenciones de pensiones de alimentos con cargo a esos anticipos. Por eso ahí ustedes también los tuvieron dentro del radar en lo que fue el tercer retiro de pensiones y fue el primero con anticipo de rentas vitalicias. A juicio de la CMF, y eso no tengo ningún problema en decirlo, ojalá que sea el último porque lo consideramos que generó muchos problemas jurídicos y legales. Tenemos 8 juicios todavía en manos de la Corte de Apelaciones, todavía pendientes respecto de esa problemática. Pero ahí también, para graficarles de que ahí también hay activos de deudores de alimentos que podrían capturarse mediante retenciones de rentas vitalicias. Y otro instrumento financiero que también existe es la modalidad de el ahorro que existe previsional voluntario, y que aparte de poder tener ahorro previsional voluntario en una AFP, uno puede también tenerlo con la modalidad de seguro con ahorro. Y ahí también puede haber un activo que se puede pesquisar, que también lo manejan las compañías de seguro de vida y que puede ser cautelable respecto de un deudor de pensión de alimentos. ¿Qué otra institución de las fiscalizadas del mercado financiero nosotros creemos que puede ser de interés para ustedes? Son en materia de las sociedades anónimas abiertas. ¿Qué pasa con las sociedades anónimas abiertas? Nosotros, ellas son las compañías, he dicho muy sucintamente, principalmente las que transan en bolsa. Y ahí, un activo que puede tener cualquier ciudadano son las acciones. Las acciones de tener una cuota de esas, una participación societaria en sociedad anónima abierta, y esa acción puede perfectamente embargarse, cautelarse y eventualmente liquidarse, y con eso obtener fondos para pago de pensiones de alimentos. O sea, podría ser, o como para cualquier otra deuda, finalmente. Entonces también ahí es otro fiscalizado que creemos que es de interés para ustedes, como para ir capturando, como para ver algún activo posible que se pueda ocupar para pago de pensiones de alimentos.
El siguiente que les menciono ahí, en materia, si se dan cuenta un poco, perdón, los tres primeros estaban muy vinculados al mundo como bancario o de instituciones financieras, después entré a compañías de seguros de vida, o sea, al ámbito de seguros, y después todos los otros son muy propios del ámbito de mercado de valores, si lo quieren un poco como para agrupar un poco un mapa mental de qué industria o de qué tipo de industria estamos hablando dentro del perímetro de la Comisión para el Mercado Financiero. Porque dentro, siguiendo ahí vienen este foco de las administradoras generales de fondos. ¿Qué estoy hablando ahí? Estoy hablando de aquellas entidades que son las que manejan la industria de fondos mutuos. Y perfectamente, y los fondos de inversión. Entonces ahí también pueden haber ahorros de deudores de pensiones de alimentos, o de cualquier ciudadano, la verdad, que decide invertir. En lugar de dejar su plata en un depósito a plazo en un banco, o en un depósito en una cooperativa, o invertir en acciones, perfectamente puede invertir, como creo que es muy probable que muchos de ustedes invierten, en cuotas de fondo mutuo. Cuota de fondo de inversión es un poco más sofisticado, pero apunta a un largo aliento. La cuota de fondo mutuo, que creo que es más aproximada, pero ambas pueden servir y son activos, y que por lo tanto va a haber ahí información, puede haber ahí también activos liquidables, sobre todo en fondo mutuo. El fondo mutuo funciona en que uno deja su plata, la invierte y puede rescatarla. Puede pedir el rescate del fondo mutuo al valor cuota del momento del rescate, y que por lo tanto puede obtenerse la devolución del capital que está ahí emposado o invertido en cualquier minuto, o en suma con algunos días de desfase. El fondo de inversión es más complicado. El fondo de inversión funciona mucho como una acción, y por lo tanto hay que vender la cuota, no se puede pedir la plata de vuelta al fondo. El fondo mutuo funciona como que uno deja su plata y al cabo de un tiempo, en cualquier minuto, sujeto a ciertas reglas, puede pedir el rescate sujeto al valor al cual tenga la cuota de ese minuto. Entonces, esa es la gran diferencia entre el fondo mutuo y el fondo de inversión, pero ambos son activos que pueden tener deudores de pensiones de alimentos y ser susceptibles de las medidas que vienen descrito Verónica y Fabricio. Después, otro interviniente del mercado de capitales donde puede haber información de activos de deudores de pensiones de alimentos son los corredores de bolsa y agentes de valores. Aquí, ¿qué pasa? Los corredores de bolsa y agentes de valores, normalmente uno acude a ellos para poder hacer una compra o venta de una acción. Esa es la función como tradicional al cual uno se acerca. Y uno podría pensar de que efectuada la operación o efectuada la transacción, termina la relación con el corredor de bolsa o agente de valores por parte de un cliente. Pero muchas veces lo que ocurre es que cuando un cliente empieza a realizar muchas operaciones con el corredor de bolsa o con el agente de valor, es que ¿para qué le voy a pedir de vuelta la plata? ¿Para qué le voy a pedir de vuelta la acción? ¿Por qué no mejor me la guarda él? Lo que se conoce técnicamente, y que después lo van a sonar al tiro, que es otro fiscalizado nuestro, ¿por qué no mejor me administra mi cartera de inversiones y me la custodia y me la guarda? De modo tal de que el día de mañana, si a mí me interesa hacer una operación, en lugar de tener que buscar los papelitos o buscar dónde tengo la plata o todo el cuento, está ahí manejada por el corredor, y solamente hago una llamada telefónica o una orden mediante internet, mediante los mecanismos regulados de la comisión para guardar debido respaldo, me administre, me custodie mis activos. Entonces, por eso hay distintos tipos de instrumentos financieros: acciones, depósitos, bonos, eventualmente en el futuro criptoactivos con ley fintech, etcétera. Pueden ellos, por eso les puse el carácter general de qué activos podrían haber ahí, ese concepto como de instrumentos financieros en general, podría tenerlos el corredor de bolsa o el agente de valor por cuenta de un deudor de pensiones de alimentos. Podría tenerlos ahí y por tanto ser susceptible de información y de cautela. Lo mismo otras entidades que realizan profesionalmente ya no el corretaje, sino que solamente el servicio de administración de cartera. Por eso les menciono ahí el siguiente, que son administradores de cartera fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero. Son bien pocos, los que más hay es corredores de bolsa que hacen las dos funciones, que hacen el corretaje, o sea, compran y venden acciones por cuenta de personas, y además hacen la administración de cartera. Pero hay algunos que adicionalmente solamente hacen el servicio de administración de cartera y son fiscalizados por la comisión y cumplen esta función de custodiar instrumentos financieros, acciones, bonos, depósitos, por cuenta de sus clientes, y por lo tanto ahí podría perfectamente pedirse información y cautelarse eventualmente esos activos de un deudor de pensiones de alimentos. Y finalmente, otro partícipe del mercado de valores que creemos que puede ser de interés para ustedes es el último que señalo en esta lista, que es el depósito central de valores,
Porque el depósito central de valores, la información que tiene, como dice su nombre, es el respaldo, el depósito de todos los valores, de la mayor cantidad de los valores del sistema. Aquí estoy hablando. Los que estudiamos el derecho del siglo pasado y estudiamos los cursos de derecho comercial, aludíamos todavía a conceptos como el título de crédito como papel físico. Que la letra se movía, que el pagaré se movía, que el cheque se movía, que la acción se movía, el papelito, el título accionario. Bueno, ese concepto durante los años 80, para poder realizar mayor cantidad de operaciones y con mayor facilidad, empezó a desmaterializarse. ¿Y cómo se fue desmaterializando? Pues bien, dejando todos los papelitos de respaldo en una entidad centralizada. Y ya no ocupar como papelitos de respaldo todos los instrumentos financieros, sino que más bien hacerlo mediante anotaciones electrónicas, mediante sistemas de anotación en cuenta. Y ese es el rol del depósito central de valores. Sobre todo facilitar, principalmente a nivel de, por ejemplo, los grandes inversionistas del país, que son los fondos de pensiones, las compañías de seguro, puedan realizar sus operaciones y con una adecuada custodia de los papeles, pues bien, para eso se centraliza, como dice su nombre, en el depósito central de valores. Pero también, y por eso es importante para efectos de, creemos, de los tribunales de familia mencionarlo, no solamente hacen la custodia, la mera custodia, no la administración, que la administración de cartera me la hace, como le digo, un corredor de bolsa o un administrador de cartera, pero el mero depósito de repente registros de accionistas, de listados de quiénes son titulares de bonos, quiénes son titulares de distintos instrumentos financieros, esa información, ya no solamente a nivel de grandes inversionistas, sino que a nivel de un corredor de bolsa que tiene que manejar aquí las acciones que está administrando, va a manejar ahí además la información de subcuentas respecto de esos clientes, respecto de deudores de personas naturales finalmente, que es hacia donde nos estamos enfocando. Y podría haber ahí también pensiones de alimentos, deudores de pensiones de alimentos, y que el depósito central de valores sepa, en definitiva, oye, aquí, José Antonio, por graficarme, José Antonio Gaspar, si es deudor de pensiones de alimentos, pues bien, yo tengo en la custodia, en la subcuenta tanto de José Antonio Gaspar, tengo tantas acciones y por lo tanto podrían ser o saber dónde podrían cautelarse esas acciones o esos instrumentos financieros eventualmente. Otro partícipe del mercado de valores que puede ser de interés. Ahora bien, con este abanico, respecto de este abanico de entidades partícipes del mercado de valores, dentro del universo, hay muchos más fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero, pero me centré del abanico en quienes creemos que son instituciones fiscalizadas que puedan tener activos activos cautelables por usted y de interés para buscar activos de deudores de pensiones de alimentos, concretamente que entendemos que es el foco que busca la 21.484. Ahora, un punto aquí crítico es que la Comisión para el Mercado Financiero no tiene esta información. No tiene toda esta información, y eso lo hemos conversado largo en las mesas de implementación básicamente, sino que principalmente, y como vemos en el siguiente slide, nosotros la información que tenemos es bastante limitada de todos estos activos, básicamente porque nosotros tenemos información vinculada a los focos que anteriormente les señalé, a los focos de lo que nosotros necesitamos principalmente para velar por la estabilidad de las entidades que participan en el mercado financiero. Entonces, por ejemplo, en el caso de los bancos, sí tenemos la información de las acreencias de estos activos que les mencioné, como las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro, los depósitos que pueda tener una persona en dichas entidades, lo mismo las cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero, esos activos sí los tenemos, y básicamente porque sirven conforme a lo que dispone expresamente el artículo 14 de la Ley General de Bancos, para efectos de poder compartir esa información entre los distintos partícipes del mercado bancario a objeto de hacer una adecuada evaluación del riesgo de crédito de los clientes. O sea, que todos los bancos tienen que informarnos esa información porque nosotros la devolvemos compartida a las mismas entidades bancarias de modo tal que puedan evaluar adecuadamente a los clientes, lo cual es el foco, insisto, con los intereses, si recuerdan los intereses iniciales que nosotros teníamos, para manejar, cada banco maneja adecuadamente el riesgo de crédito y por lo tanto no afecta su solvencia. Entonces, ese es el propósito por el cual lo tenemos en cumplimiento del mandato del artículo 14 de la Ley General de Bancos. En el caso de compañías de seguro de vida, nosotros tenemos la información de las rentas vitalicias, básicamente para poder monitorear nuevamente aquí también la solvencia de las compañías de seguro. Nosotros monitoreamos cuántos son los montos de rentas vitalicias que tienen, a objeto de poder, por otro lado, estar siempre monitoreando, pues bien, los respaldos
respaldos que tengan las compañías de seguro para poder honrar esas rentas vitalicias, qué activos tienen, qué inversiones tienen, de modo tal de poder cubrir en el horizonte de tiempo que una renta vitalicia, que es, como dice su nombre, toda la vida del pensionado, poder manejar y poder tener los respaldos, lo que conocemos nosotros por la reserva. Entonces necesitamos saber cuáles son las deudas por renta vitalicia, cuáles son sus compromisos por renta vitalicia de una compañía de seguro, de modo tal de decirle, oye, ¿tiene los respaldos adecuados, las reservas adecuadas para poder honrar ese punto? Por eso tenemos la renta vitalicia. Y en materia de sociedades anónimas abiertas, hay un principio netamente de mercado de valores que es un principio de transparencia en la información en cuanto a que nos interesan los partícipes del mercado de valores que se sepa, sobre todo quienes tienen los principales paquetes controladores de las sociedades anónimas abiertas, porque ahí pueden haber operaciones que se sepa quién es el que está controlando, que tenga un interés, que pueda tomar las decisiones en una sociedad anónima abierta, o los principales accionistas. Entonces eso nos motiva que con las periodicidades que ahí se indica, nosotros recibamos la información de quiénes son los que figuran como accionistas en las sociedades anónimas abiertas. Y solamente las sociedades anónimas abiertas, no en buena parte del otro abanico de sociedades anónimas que existen en el país, como son las sociedades anónimas cerradas y las sociedades por acciones, por ejemplo, no son la categoría de las sociedades anónimas abiertas. Y las periodicidades por las cuales lo tenemos y que nos han hecho presente los tribunales que les llaman la atención, apuntan precisamente por los objetivos que les dije anteriormente. O sea, el objetivo para nosotros de tener la creencia con esa periodicidad, que ahora la estamos revisando por los mismos motivos anteriores, de que sea una adecuada información para el funcionamiento del riesgo de crédito de los bancos, es mensual. Y lo mismo en la cooperativa de ahorro. La compañía de seguro de vida, con lo mismo. Nosotros, para estar monitoreando la reserva, recibimos la información mensual de los activos de la reserva y entonces recibimos la información mensual de las rentas vitalicias para ver si machean los compromisos que son las rentas vitalicias con los respaldos que son las reservas. Y en sociedades anónimas abiertas vemos de que es suficiente la información trimestral, porque es también la información financiera que tienen que ir mandando, es trimestral, son los reportes trimestrales a los cuales tenemos. Como esa información que tenemos, se ha trabajado con la Corporación Administrativa del Poder Judicial en cuanto a que ustedes, los tribunales, tengan acceso a esa información mediante lo que es la interconexión. Primero, por una parte, en virtud de un convenio que suscribió la Corporación Administrativa del Poder Judicial con la Superintendencia de Bancos el año 2013, y complementado el año 2021 con la Comisión para el Mercado Financiero, en el contexto, como les decía, del tercer retiro, primer anticipo en renta vitalicia, donde ahí se agregaron las rentas vitalicias. Eso como para decirle en contexto a lo que ustedes pueden acceder mediante la interconexión, y ahora era lo que voy a justificar, don Matías, lo que le dije anteriormente de lo que se puede ver. Este es entendemos la ventana que ustedes tienen acceso con la interconexión, donde ustedes, mediante la misma, en línea con lo que ha descrito ya Fabricio y Verónica, ustedes pueden pedir esta información, que es la que nosotros tenemos a disposición de ustedes, y con dos posibilidades que espero que voy a tratar de agrandar un poco ahí la pantalla: pedir si la opción vigente o vigente y no vigente, y con ello, y pidiendo un informe que ustedes reciben, pueden capturar el PDF, ustedes pueden obtener la información conforme, y espero que se está viendo mejor. El informe de acreencia, deuda y acciones. Por eso les decía, este concepto de la creencia es el concepto, por eso de ahí viene la terminología de la creencia, como el activo que se le da la información a ustedes a través de este punto, pero con una indicación que entendemos que es incompleta para las necesidades de ustedes, porque básicamente aquí, como nos adelantó antes en las mesas de trabajo de implementación, lo que aquí se señala, como aquí aparece en la búsqueda actual, es principalmente la información de donde José Antonio Gaspar, que ahí me estoy graficando a modo ilustrativo, tiene acreencias, pero indicando solamente la institución, sin indicar qué tipo de activo tengo, si tengo cuenta corriente, si tengo cuenta de ahorro, si tengo punto. Cosa que nosotros tenemos el compromiso con el Poder Judicial por las mesas de, ya estamos trabajando para ello, sinceramente, ministra, estamos trabajando para ello, tener antes del 20 de mayo habilitado que se incluya el tipo de activo en base a la línea que les mencioné anteriormente, que era algo que nosotros tomamos el compromiso de incluir el tipo de activo, en la línea con los que mencioné, o sea que ustedes sepan al menos que aquí ya no solamente aparezca Banco Chile, Banco Santander respecto de José Antonio Gaspar, sino que aparezca cuenta corriente, cuenta de ahorro o cuenta
o depósito a plazo, o todo, o los que tengo en definitiva. Si tengo yo varios de esos productos, pues bien que aparezcan en esa línea. Como les decía, aparecen esos activos, y aparece también, aquí si ven más abajo, aparece el tema de las acciones. En el número 4 aparece también el tema de las acciones con las cuales yo tuviera, que en este caso figuraba a la fecha en la cual se hizo la consulta, que yo no aparecía con acciones en ninguna de las sociedades anónimas abiertas, pero como les decía, en esta lógica de lo que ustedes pueden obtener por la interconexión, y con esto, era que además ustedes podían obtener también la información, a ver, tratar de achicar un poco de nuevo. Perdón. La información con la opción de vigente y no vigente, que sinceramente se la recomendamos en todo caso para la captura de los activos. Es mejor la opción vigente o no vigente, porque puede aparecer de repente alguna información de interés o si es de utilidad para ustedes, ya no solamente lo que está vigente a la fecha de la consulta y conforme a las cortes que hemos mencionado anteriormente, sino que también eventualmente información de que en reportes anteriores, en periodos de corte anteriores, hubiera estado. Por ejemplo, aquí, como les decía, el número 4, el mismo número 4, el mismo detalle de en qué acciones yo figuraba, aparece, voy a agrandarlo ahora, perdonen que lo estoy agrandando para que lo puedan ver mejor, aquí en esta mismo, pero cuando aparece como informe vigente o no vigente, en el número 4, que eran las acciones, aparece ahora adicionalmente una información que no aparecía en el otro, que era unas acciones que yo tuve en Unión El Golf. Para lo que ubican es el Club del Golf 50, donde yo tengo una acción por ahí perdida de esa membresía. Entonces, por eso de repente la recomendación y por eso la explicación de la diferencia entre vigente y no vigente que ustedes ven en la interconexión, y de repente la información que les puede salir de diferenciada entre una arista y la otra, ¿ya? Esa es la información que nosotros tenemos a través de la interconexión. Y otro foco que creíamos de interés, sujeto después a vuestras preguntas y comentarios, si logro volver al... Perdón que estoy volviendo, Matías, al tamaño normal. Casi. Un poquito más. Ya. Ahí. Es algo que... Eso es como para la primera etapa, que es la etapa de la interconexión. ¿Qué entidades son las que creemos que son de relevancia para ustedes? ¿Qué activos son los que principalmente estimamos? ¿Y qué es lo que podemos, y de ahí en esa bajada, qué es lo que pueden obtener con la interconexión? Después el desafío, después el punto va a ser cómo comunicarse con las entidades que aparezcan en la interconexión o con las otras entidades si fuera de interés. Nosotros aquí, me permito adelantarlo, tenemos un proyecto que vamos a desarrollar, no creo aquí cometer una infidencia, estimada ministra, un proyecto que tenemos a largo plazo me refiero durante este año, como para poder establecer un sistema de comunicaciones con todo este tipo de entidades que sea de utilidad y que ustedes puedan acceder más fácilmente a la información, pero que va a estar trabajo porque incluso necesitamos apoyo presupuestario y todo eso lo estamos viendo con apoyo del Ministerio de la Familia. Pero en la urgencia, lo que vimos con el Poder Judicial era la necesidad de generar una forma de comunicación directa de los tribunales con las instituciones fiscalizadas. Y básicamente lo que nos pidieron la Corporación Administrativa del Poder Judicial era hacer un levantamiento de correos electrónicos de los fiscalizados que fueran de interés para efectos de la aplicación de las 4 órdenes, la cautelar, el pago, la modificación o el lanzamiento, si mal no recuerdo, los 4 tipos de órdenes que nos mandó la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Básicamente para que ellos lo puedan insertar en el sistema que están desarrollando para ustedes para poder implementar la ley. Y básicamente con ello ustedes pueden hacer los requerimientos a estas entidades mediante correo electrónico. Ustedes metan la orden judicial al sistema del Poder Judicial de la Corporación y ustedes por ahí puedan mandar el requerimiento directamente a una casilla de correo de los fiscalizados, lo que corresponde a CMF directamente, que nosotros estamos levantando eso para poder completar el Poder Judicial. Lo interesante de esto, y me preguntaron especialmente en los temas como de roles, que nosotros tenemos un rol después de ayuda, de colaboración, podemos llamarlo así, colaboración de la parte del enforcement, en caso que un fiscalizado no cumpla oportunamente la orden. Más allá de lo que bien describieron Fabricio y Verónica de las sanciones que establece la ley misma de pensiones de alimentos, ahora modificada,
en caso de incumplimiento de estas órdenes. Adicionalmente, igual, en caso, por ejemplo, que un banco, principalmente, no dé cumplimiento a un requerimiento judicial, nosotros estimamos de que hay una sanción expresa contemplada en la Ley General de Bancos, sobre todo para acceso de información, cuando no le responden los requerimientos de información, porque dicen, oye, está sujeto a secreto, está sujeto a secreto bancario, reserva bancario. Tienen que responder los bancos a vuestros requerimientos. Es algo que incluso alguna vez se prestó a dudas si podían los tribunales de familia hacerlo, porque no lo dice expresamente la Ley General de Bancos, pero nosotros tenemos ya viejos criterios formalizados frente a los bancos, indicando de que los conceptos que habla la Ley General de Bancos incluyen claramente los tribunales de familia, entre los cuales pueden hacer requerimientos de información a los bancos, y si no son respondidos, dice la Ley General de Bancos, el artículo que ahí les cito, dentro del plazo de 10 días, podemos nosotros sancionarlos. Lo único que podría eventualmente pedir el banco es pedirnos a nosotros ayuda para una prórroga, pero justificando la petición de prórroga, de por qué no ocurre. Entonces está esa herramienta, principalmente en el caso de los bancos, de poder sancionar. Hay un caso reciente, no por aplicación de tribunales, pero que nosotros tuvimos que aplicar una acción administrativa por este artículo esto es público, así que está la información totalmente pública disponible en la página web, contra Banco Estado. Contra Banco Estado, que y no fue, es el mismo artículo, pero fue por un caso por requerimientos del Ministerio Público, no por requerimientos de ustedes, magistrados, pero el artículo por el mismo artículo. Entonces, de no cumplimiento oportuno de los requerimientos del Ministerio Público de acceso a información sujeta a secreto bancario, y la Comisión para el Mercado Financiero, ante la multiplicidad de casos que se dio con el Banco Estado, tuvimos que aplicarle una sanción al respecto. Entonces hay jurisprudencia administrativa también en cuanto a la sancionabilidad por el lado de que si no responden oportunamente los requerimientos en base al mismo artículo, que es el que nosotros como comisión también estimamos que es el que fundamenta un enforcement respecto de los requerimientos de los tribunales de familia. Ese es el medio para la comunicación. Como segunda etapa queríamos destacarles la comunicación entre tribunales y los bancos, bueno, toda esta lista de fiscalizados, que es la que estamos haciendo el levantamiento de mails para proporcionárselo a la corporación a objeto de poder decirlo. Ahora, y aprovecho pasarles el aviso, también ustedes evidentemente nos llegan nos llegan comunicaciones, requerimientos de ustedes a nosotros al respecto, donde me permito sí informarles algo que tenemos de repente temas con ustedes, que nos llegan requerimientos por mail, y nosotros somos un servicio público conforme a nuestra ley, no tenemos casillas de correo electrónico institucional. Eso me permito informarles. Muchos de ustedes, la gran mayoría de los tribunales, la verdad, ocupan un mecanismo que nosotros diseñamos para comunicarse con la CMF cuando necesitan requerimientos, colaboraciones al respecto, que es lo que nosotros tenemos que hacer como servicio público. Diseñamos un mecanismo muy semejante a la oficina judicial virtual. Nos ceñimos muy estrictamente, seguimos mucho el modelo de oficina judicial virtual, sobre todo por la posibilidad de tener comprobante de presentación, que es algo que nosotros como abogados, la verdad, nos gusta mucho al ocupar la oficina judicial virtual, que nos queda un comprobante de que presentamos el escrito. Pues bien, diseñamos un mecanismo, sobre todo que fue muy útil en pandemia, mediante el cual se pueden hacer presentaciones y que quede un comprobante de que se hizo de que se recibió adecuadamente por parte de la comisión, que está disponible en nuestra página web, que ahí se la señalo, www.cmfchile.cl, y específicamente ustedes van a encontrar esta imagen, y aquí en la parte de atención fiscalizado está la opción de CMF sin papel, que permite a ustedes, que aquí, sí, ahí se levantó, poder hacer la presentación, insisto, igual que la oficina judicial virtual. Aquí se está cargando, que es con clave única. Lo mismo que cómo funciona la oficina judicial virtual, pero trasladado a cualquier tipo de presentación, porque no tenemos casilla de correo institucional conforme a las disposiciones de nuestra ley orgánica, y por motivos de seguridad que fueron bastante complicados y que nos motivaron a aplicar esas disposiciones para todos los que hagan requerimientos a la comisión. Más aún no tenemos casilla de correo, incluso se generan muchos auto-replay que de repente nos llaman la atención. Incluso nos ha pasado algunas veces que algunos tribunales nos han impuesto multas, y hemos hecho las reposiciones y dicho, oye, miren aquí los comprobantes de que nosotros no tenemos casilla, y le hemos presentado los auto-replay de que no existe la casilla institucional que usted está señalando, magistrado, y han sido dejadas sin efecto. Hemos tenido mucha comprensión por los tribunales al respecto, y lo agradecemos bastante.
Esos son los mecanismos como les decía, el perímetro de la comisión, los roles que tenemos, los fiscalizados que creemos que pueden ser de interés para ustedes, con activos que creemos que pueden ser de interés para el funcionamiento adecuado de implementación de esta ley, la información que pueden acceder a través de la interconexión, las mejoras que estamos trabajando en base a lo que nos ha levantado la mesa de implementación, y lo que se viene entonces es esta forma de comunicación que van a tener ustedes como para la contingencia del 20 de mayo, a través de el sistema que está implementando la Corporación Administrativa del Poder Judicial para comunicarse a estos fiscalizados derechamente para implementar sus órdenes, las 4 órdenes que se han mencionado, sin perjuicio de otras pegas de más largo aliento que vamos a estar haciendo durante este año, esperamos con éxito, y que se van a ir oportunamente comunicando. Nuevamente agradecido, Matías, y a la Academia y a la ministra respecto de la invitación, y atento a las preguntas y comentarios del caso. Gracias, José Antonio. Lamentablemente ya llegamos a la hora del término de esta actividad. Lamento no poderle dar la palabra a los demás que quedaron con la mano, pero por un tema de tiempo queremos respetar el horario que se ha establecido. Comentarles que este seminario está siendo grabado, y lo que parte de lo que son las ponencias lo vamos a poner a disposición en la página web de la Academia la próxima semana. Apenas lo tengamos les avisaremos, pero quiero dar el agradecimiento a la magistrada, a Fabricio y José Antonio por la participación el día de hoy, y quiero que quien inició este seminario pueda dar las palabras de cierre de lo que ha sido esta actividad, la ministra Gloria Ana. Tiene que abrir su micrófono, ministra. Matías, en realidad la presentación de Verónica, Fabricio y José Antonio son muy clarificadoras, y qué bueno que se está grabando la actividad y que se va a poner a disposición de todos los que han participado, de todos los que han estado incorporados en este seminario. Y con todo les quiero recordar que la próxima semana, miércoles, jueves y viernes, vamos a hacer una capacitación a todos los tribunales que tienen competencia en materia de familia. Ya se despacharon los oficios, y ahí nuevamente vamos a tratar lo que se ha señalado en esta instancia por Fabricio, y también vamos a dar a conocer las modificaciones que se han introducido al sistema de tramitación, al CITFA, para que tengan claro cómo hay que operar. Y en todo caso, como dice Verónica, no hay que tranquilizarse, hay que tener paciencia. Efectivamente, la ley salió como aparece, pensando que hay un sistema interconectado de todas las instituciones con el Poder Judicial, lo que no es así. Por lo tanto, por ahora hay que utilizar lo que hay, pero estamos trabajando para ustedes en el sentido que prontamente tengamos una interconexión que les permita a todos ustedes, a todos los que trabajan en los tribunales con competencia en materia de familia, de manera más clara, más rápida, más expedita, apoyándola en todo caso en la importante labor que desempeñan en cada uno de los tribunales. Entonces agradezco además a la Academia Judicial por haber gestionado, generado este seminario, que creo que ha sido de mucha utilidad, como también los otros que han sido prestados por ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.